Dixie Negocios con Claudia Guevara y el Buffet Chopman. Seguimos con la que es la administración de oficinas, de proyectos. Bueno, estamos platicando sobre un caso de éxito que tuvieron ellas hace un tiempo, que les llevó 5 años y bueno, estuvieron viendo resultados porque la gente estaba perdiendo, ¿no? La empresa estaba perdiendo el negocio. Y bueno, pues, ¿quién más nos puede platicar sobre esto? Mira, sobre esto algo importante también de la administración de proyectos, siempre vamos a tener los dos lados del escritorio, ¿no? Por un lado es la empresa que está implementando la oficina de proyectos y que está entrando aquí a las grandes ligas, administrando de manera más ordenada, aunque suene raro, pero así es, sus proyectos. Y el otro lado que es el cliente, que en teoría es el que se va a ver beneficiado. Realmente quien se beneficia es ambos lados, ¿no? Porque por un lado el cliente definitivamente se va a dar cuenta que de repente pues empiezan a tener juntas con él para informarle cómo van sus proyectos, si vamos avanzando, lo involucran, entonces se le involucra el proyecto de que, a ver, tenemos estas problemáticas, necesitamos que nos ayudes a resolver, empezamos a subirlo, como se dice mucho aquí en nuestro medio, al barco, ¿no? Se sube con nosotros al barco y también se empieza a dar, o sea, empieza a ser ya un participante activo del proyecto, porque así deben de ser siempre. Entonces también ellos empiezan a involucrar, obviamente, al darse cuenta que hay una organización, un proveedor con el que están trabajando, que evidentemente será más ordenado con relación a otros proveedores, pues empieza a querer hacer más negocio para la empresa, por un lado. Y por otro lado, desde el lado del escritorio, ya se hizo una inversión, ya se tiene este esquema de oficinas de proyectos, se tienen ya asignados PMs, administradores de proyectos en los diferentes proyectos, y pues también están al menos asegurándose que estos proyectos que están administrados por nuestros entrenadores personales, pues lógicamente van al menos a tratar de cumplir todo un lineamiento de controlar cualquier cambio que esté, o sea, que cambios o situaciones de liderazgos, estas cosas que siempre pasan, sobre todo en TI, bueno, que sean controlados, que se puedan administrar. Por ahí a lo mejor uno va a pensar, oye, pero pues es que yo me dedico a mantenimiento y soporte, ¿eso cómo se controla? Hay un tipo de administración específica para ese tipo de proyectos. Claro, ahí son más bombillazos, más cosas que no están programadas ni planificadas y que de repente surgen. Hay una forma de cómo controlando todos esos tickets y ese tipo de situaciones especiales, ¿no? Sí, claro, puede ser desde la documentación, los formatos para poder recibir el ticket, cuánto tiempo tiene que salir el ticket, si tienes el material, porque a veces también puede ser que no tengas el equipo para hacer el mantenimiento. Los tiempos de respuesta, ¿no? Porque también tienes que definir ahí con cuántos y de qué nivel es la criticidad del problema y entonces cuánto tiempo tienes tú para atenderlo, ¿no? Eso también lo tienes que tener controlado. Y las personas especializadas en cada módulo, por ejemplo, de un sistema, ¿no? Que está en mantenimiento, tienes que tener ese control también de persona, pero se puede porque también lo hemos hecho, ¿no? Claro. Adicional a formatos, ustedes también, digamos, hacen las recomendaciones de equipo, de software, Esa es una cuestión más técnica, más infraestructura. Sí hacemos recomendación, por ejemplo, al tipo de ver los formatos, qué plataforma o qué tipo de software se podrían utilizar o se podrían hacer estos formatos. Inclusive hay algunos software que ya están ahí en la red, en algunos que están libres, para pues apoyar la administración de proyectos. Ese es un tema bien importante que bueno que también lo tocas, Claudia, porque muchas veces, como ya hay software para todo, dicen, aquí hay un software de administración de proyectos y entonces ya, cuando yo baje este software y lo implemente, ya voy a poder administrar mis proyectos perfectamente. O sea, siempre se necesita un apoyo y todavía tiene que ser un apoyo de alguien profesional, entrenador profesional, coaching, que es el que los debe de llevar. O sea, realmente sí es cierto que no cualquier persona, nada más porque estudié sistemas, entonces ya voy a administrar proyectos de TI. O porque yo soy ingeniero, voy a tener la capacidad y la habilidad de administrar. Así como dicen, no, porque eres líder, tienes que tener ciertas habilidades, manejo de conflictos, trato con tu gente, que te sigan. Toda esta parte, también no cualquier persona puede administrar los proyectos. Sí, también hay una formación, ¿no? Entonces, es parte de todo el coaching, de todo el caminito que les ayudamos a ir abriendo. Y sobre todo no es un camino que ya existe, que cualquiera va y lo sigue, ¿no? Es un camino que dependiendo del imperativo, ¿no? El tipo de negocio, el tipo de organización, el tamaño de los proyectos, dependiendo de eso se va pues, creando un camino en conjunto
con el cliente. Esto sí es a la medida. O sea, aunque ya existen ahí libros, metodologías, procesos, siempre todo se tiene que hacer a la medida de la necesidad del cliente. Y también hasta dónde quiere llegar el cliente. Porque también es muy extenso este tema, ¿no? Entonces podría, pues si un cliente de repente dice, yo quiero todo, tendríamos que definir muchas fases seguramente en el Inter para poder lograrlo, ¿no? Y también entre más alcance tengamos, pues también más tiempo nos vamos a llevar, ¿no? Implementar. Pero básicamente así es como va a funcionar una oficina de proyectos. Sí, de hecho, bueno, ahorita nos vas a platicar, también nos van a platicar, pero llegar a ser un profesional de la administración de proyectos no es tan sencillo. Tienen que pasar también ustedes, entiendo, por ciertos casos, ¿no? O sea, tienen que haber trabajado algunos casos que les van dando horas para poder hacerlo. Pero nos iban a comentar sobre otro caso de éxito. Sí, de hecho, en una organización también lo que logramos ver fue que el hecho de implementar las mejores prácticas, al inicio los proyectos salían de tiempo, lo que hacía que la gente trabajara más tiempo del que estaba contratado, ¿no? Entonces, una vez que empezamos a meter los controles, que se tuvieron planes de trabajo definidos con alcance, se empezaron a alinear tanto que las personas también ya respetaban su horario de trabajo. Entonces ya era trabajar de 9 al horario de salida establecido y rara vez teníamos que extender el horario, ¿no? Ya una situación muy especial o algo, pero se manejaba también con los clientes para que a las personas no les afectara, ¿no? En su horario de entrada y de salida. Esto también lo que hacía es ganar la calidad de vida de las personas, ¿no? Dentro de la organización, y pues obviamente el entorno era mucho más agradable. Las personas estaban contentas, ¿no? También trabajando pues en un horario y con un proyecto bueno. Y esto qué bueno que ahorita también lo toca Paola, porque algo, o sea, este tema de la administración de proyectos, aunque para algunas personas todavía es nuevo, es mito, no saben si es mito o realidad, pero realmente también ha ido evolucionando. O sea, de cuando empezó todo este tema de la administración de proyectos a hoy, ha habido diferencias muy grandes. Para poner un ejemplo, de la versión de las mejores prácticas de la administración de proyectos anterior a esta, por ejemplo, en la anterior, por la parte de que sí se hacía mucho énfasis en controlar el alcance, el costo, la calidad, todas las disciplinas que serían las áreas de conocimiento, como se le llaman formalmente en la administración, todo lo que se tiene que estar contemplando y cuidando en un proyecto y en una organización. Y hacía mucho énfasis de que sí, tienes que asegurarte, tienes que cuidar, y así como que sacabas el látigo, ¿no? Y que todo el mundo lo haga, que todo el mundo lo cumple. Entonces como que se creó esa imagen de los premios, ¿no? Como que son los policías que vienen o a balconearnos y por ahí hasta muchas veces nos decían, ¿no? O puede ser su mejor aliado o su peor enemigo en los proyectos, ¿no? Yo creo que a raíz de todo esto, también todas las personas que estamos involucradas en esto empezamos a hacer de alguna manera mejoras y bueno, el Instituto del PMI lo que empezó a hacer fue sacar una nueva versión en donde además de todo lo anterior que ya teníamos y que ya se venía manejando en la administración de proyectos, hizo mucho énfasis en el factor humano. Es, ok, qué bueno que ahora ya controlas, que ahora cuidas cada centavo de tu presupuesto, estás muy atento a toda la parte de tu alcance, o sea, de todas las áreas, qué bueno que ya lo cuidas, pero la parte del factor humano es muy, muy importante. Y por ejemplo aquí, para la formación que vamos a ver más tarde, nos hace mucho énfasis, por ejemplo, en técnicas que a lo mejor no ven en recursos humanos, en otras áreas que no necesariamente ni en ingeniería ni nada de lo que nosotros nos dedicamos, en donde se tiene que cuidar mucho la motivación del personal, que las personas con las que tú estás trabajando, pues que también son personas que sienten, que tienen necesidades, que necesitan de repente, oye, qué bueno, vas bien, ¿no? Porque eso se ha perdido mucho y cada vez se pierde en nuestras organizaciones. No estamos en una transnacional, ni en una empresa que venga también con ideas europeas o americanas, norteamericanas, para que sea un mejor lugar de trabajo. Yo creo que aquí, también las empresas mexicanas, podemos empezar a cambiar esa ideología y necesitamos cuidar más a nuestro recurso humano. Algo que es muy importante que tratamos siempre de llevarlo a las empresas es tu capital más importante es el capital intelectual, es tu capital humano. Porque de repente las empresas en TI es muy, muy común
De que dicen, no, pues es que yo los mando a cursos, se especializan y ya nada más especializados se hacen expertos y se van a otra empresa. Eso pasa mucho, ¿no? Entonces, bueno, aquí también es de qué manera cuidar, motivar, a lo mejor dar incentivos por proyectos, manejar algunos, no necesariamente tienen que ser bonos económicos. A lo mejor es, bueno, si el proyecto termina en tal situación en tiempo, pues a lo mejor qué bueno, se les hace una reconocimiento por mail, una felicitación. Sí, que sepan, ¿no? Que estuvieron y formaron parte de esto. Que las personas se sientan integradas a un equipo y luego ahora que está muy de moda la outsourcing. O sea, la ley de los recursos no saben si pertenecen a quien trabajan ahí físicamente o a quien les paga, ¿no? Entonces, toda esta parte también se está cuidando mucho. Creo que es uno de los excelentes cambios que han hecho en todo esto de la administración de proyectos, porque también están haciendo que los administradores de proyectos cada vez nos hagamos más humanos, más sencillos. Porque sí, de repente se perdían ahí cosas, no había huecos grandes que ahora se han llenado y yo creo que se han llenado bastante bien. Como si a lo mejor los veían más rudos que técnicos, ¿no? Exacto. Sí, y era mucho de, y lo haces porque lo haces, ¿no? Pero ahora no, hay que cuidar muchísimas más cosas, ¿no? Y ha habido buenos resultados. De hecho, nosotras en los proyectos hacemos cosas que parecieran muy sencillas, como simplemente el acercarte a él y preguntarle a un recurso, oye, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? El hecho de tener ese acercamiento hace que las personas te tengan más confianza, ¿no? Y entonces se abre ahí un canal mucho más directo y entonces tú rápido te enteras, ¿no? de los problemas que ellos pudieran tener y cómo resolverlos, ¿no? E incluso los personales. Muchas veces tienen situaciones familiares que por lo mismo ellos no se pueden concentrar en el trabajo. Entonces tú tienes que ver de qué manera puedes ir armando estrategias para que puedan ir sacando las cosas. Además, si la persona necesita salir por una emergencia, ¿cómo puedes tú hacerlo en tu proyecto para que no te afecte, ¿no? Y que la persona también atienda su situación personal? Sí, que se sienta responsable, ¿no? Por lo que tiene que hacer, pero también pueda llevar a cabo sus actividades y su vida. Que es algo que creo que aquí en México, venían en otra ocasión las personas platicar y se vivió en otro país, ¿no? Y lo mismo que decía, o sea, los mexicanos nos den mucho trabajo, o sea, trabajas y trabajas y trabajas, o sea, parece mentira, o sea, no está la gente como pensando salir a su hora, ¿no? O sea, por ellos no pasa nada si te quedas más tarde, cuando deberían a lo mejor realmente de aprovechar en otras cosas también, ¿no? Como en otros países, ¿no? A cierta hora apagan la luz y ya todos se tienen que ir a su casa. Sí, pero claro, obviamente porque terminaron y cumplieron los objetivos que tenían ese día. También. Y que, bueno, por ejemplo, aquí en la administración de proyectos hay un tema específico que es toda la administración del tiempo, donde se habla de todo esto, ¿no? De los compromisos, los tiempos, cómo definirlos, porque, bueno, para empezar, nos hemos encontrado con muchas empresas, a lo mejor un 70% de las empresas en las que hemos participado y colaborado, es de que hacen los planes de trabajo, los cronogramas, la planificación de las actividades en los proyectos, ya considerando fines de semana o que los recursos se queden 1 o 2 horas extras al día. Si de por sí una planificación no necesariamente siempre se lleva al pie de la letra, si además de eso ya se considera con este sobretrabajo, pues lógicamente por eso los recursos terminan trabajando sábados, domingos, noches, se terminan haciendo turnos en los proyectos. Sí, y luego ya está tu familia, ya aquí vives, ¿sabes? Bueno, por ahí dicen el nombre que los ingenieros del sistema ya están igual que los médicos, ¿no? Casi que dime si eres divorciado y cuántas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte también de este cambio de cultura, de este cambio de mentalidad. Pues vamos a entrar en esta parte de las mejores prácticas de la cultura y en un momento más regresamos con Buffet Chopman, con Jessica y Paola, que nos siguen platicando sobre este tema de la administración de las oficinas de proyectos.